Ánima en pena. Última noticia. 22 de marzo de 2005. Dorado. Ayer en el pueblo de Dorado se reportó un misterioso incidente que dejó a toda una comunidad llena de terror. Según los vecinos de la calle Norte, a medianoche se escucharon unos gritos muy agudos que llenaron de espanto a quienes los escucharon. Además, oyeron el arrastrar de unas cadenas por toda la calle. Se recibieron muchas llamadas en el cuartel de la policía municipal. Cuando los oficiales del orden llegaron, no encontraron ningún indicio de lo ocurrido. El policía que investigó escribió en su informe que lo más probable era que todo el desorden fuese provocado por algunos jóvenes traviesos que no tenían nada que hacer, pero no pudo identificar a los responsables del incidente. Todo quedó como un misterio por resolver. Cuando leí la noticia del periódico, se despertó en mí la curiosidad de investigar lo sucedido en Dorado. Como miembro de la Asociación de Estudios de Fenómenos Paranormales, tenía que investigar. Caminé toda la calle Norte y pregunté a los vecinos sobre el fenómeno. Según ellos, los gritos empezaron de un extremo de la calle desde las 11:30 de la noche. Poco a poco subieron toda la calle, que es bastante extensa. El último vecino que escuchó los gritos los oyó aproximadamente a la medianoche. Luego me informaron que los gritos también se escucharon en la barriada San Antonio, la cual queda localizada a la derecha, al final de la calle Norte. En este sector se oyeron los gritos por toda la calle Juan Boria hasta la salida del barrio hacia el oeste del pueblo. Según me indicaron varios residentes del barrio, no es la primera vez que ocurre este incidente. Siempre pasa durante la época de primavera. Al buscar información sobre las posibles causas de este fenómeno, encontré una historia que está probablemente relacionada con el mismo. Me encontré un libro de historias sobre los condenados a muerte que relata parte de la historia criminal de las personas que fueron castigadas con la horca. Entre ellas apareció el nombre de una mujer que vivió en uno de los barrios cerca de Dorado a principios del siglo XX. Una mujer llamada Carmen era la menor y vivía en una casa donde habitaban 10 personas en tan solo 2 habitaciones. Tan temprano como a los 12 años tuvo que marcharse de la casa para poder alimentarse. Ella tenía bien marcados los pómulos, los ojos parecían estar hundidos profundamente, las rodillas eran muy protuberantes y en la oscuridad de la noche se podía esconder con facilidad. Trabajaba como empleada doméstica en diferentes hogares para poder sobrevivir. Muchas veces el pago por su labor era la comida que sobraba en la casa. Así pasaron varios años de casa en casa. Nadie la buscaba, no se le conocían amistades. Para todos fue una sorpresa ver cuando su delgado cuerpo empezó a hincharse por la cintura. Nadie se podía imaginar quién se había atrevido a conocerla de una manera íntima. Muchos pensaron que había sido algún patrón de alguna de las casas donde laboraba, que en algún momento de aburrimiento la preñó. La despidieron y tuvo que buscar trabajo en otro pueblo donde le dieron un cuarto para vivir. Trabajaba todos los días hasta que parió una niña. A los 3 meses de haber parido, conoció a Pedro, que trabajaba en Manatí, y se mudó con él. Vivieron en completa armonía y era tratada como nunca antes. Se sentía muy feliz, pero llegó el tiempo muerto en la central de caña donde él trabajaba y ella perdió su empleo en la casa de familia. Empezaron las dificultades económicas. Cada vez que la niña lloraba de hambre, Pedro le decía: «Mira a ver qué haces con ella. Lo que consigo no da para nosotros y con ella nos atrasamos más». Cada viernes Pedro llegaba con un olor a pitorro encima y le repetía la frase sobre la hija. Ya no era cariñoso con ella.
Ya no se le acercaba por las noches y ella sintió temor de que la abandonara por causa de la niña. Su mente empezó a imaginarse cómo sería su vida sin él. Sintió que el mundo se desaparecía, prefería ser tragada por la tierra. Una tarde salió de su casa en Manatí y se dirigió al barrio Espinosa entre los pueblos de Dorado y Vega Baja a visitar a su abuela. Solo estuvo como 15 minutos y le preguntó a su abuela si se podía encargar de la pequeña, pero como siempre, la abuela le dijo que no. Salió rabiosa sin despedirse como solía hacer. Pasó cerca de un charco de agua donde regularmente los del barrio lavaban ropa y se quedó mirando fijamente el agua. De repente, una idea le llegó a la mente: dejar caer la cría al charco. Dejaría de ser una carga y podría volver a ser feliz con Pedro. No había nadie por el camino. Estaba muy oscuro. No pudo resistir la tentación y arrojó la bebé al charco. Se movió por muy poco tiempo, ni tan siquiera lloró. Se hundió rápidamente en el agua. Ella no recordó cuánto tiempo estuvo frente al charco. Luego vio un bulto que flotaba como si fuera una bolsa de papel. En ese momento se dio cuenta de que ya había muerto. Era muy tarde y salió rápidamente para encontrarse con Pedro en Manatí. Ya había resuelto su problema y nada se interpondría en su felicidad. Le dijo a Pedro con tono alegre: «Dejé la niña con mi abuela, ya no tendrás que pelear más». Ya era hora. Esa noche por fin volvió a sentir las caricias de su hombre sin las molestias de la niña. Al otro día se fue para el pueblo de Dorado y al llegar a la entrada, la policía la arrestó por el asesinato de su hija. La llevaron esposada por toda la calle norte hasta el juzgado y mientras era conducida por la calle gritaba que era inocente, que había dejado a la bebé en casa de su abuela. Cuando fue confrontada por el fiscal con la verdad, ella aceptó su acto, sin que aparentase tener algún arrepentimiento por ello. Por lo grave y también por lo difícil que resultaba hallar un jurado imparcial, su abogado pidió que el caso fuera trasladado de sala. El caso fue reubicado en la sala de San Juan. En el juicio salió a relucir que no había dejado la bebé con la abuela, y la primera en testificar en su contra fue su madre. Luego fue su abuela quien en el mismo tribunal le dijo que no quería saber nada de ella. Aunque las pruebas de culpabilidad no eran directas, pues nadie pudo testificar que la vieron arrojar la niña al agua, el veredicto del jurado fue de culpabilidad por asesinato en primer grado y se pidió la sentencia de muerte, dictamen que nunca se llevó a cabo. Ella fue la única mujer sentenciada a muerte por el gobierno de Puerto Rico. Luego de pasar varios años en prisión, empezó a mostrar señales de arrepentimiento por su falta. Al final de su vida se le veía asistir a la capilla de la prisión y rezar continuamente pidiendo perdón por su gran pecado. Murió en la prisión de causas naturales en el mes de marzo. Nadie reclamó su cuerpo. En la investigación de este fenómeno paranormal no pude encontrar rastros de energía electromagnética ni cambios de temperatura en la calle de la aparición que comprobaran mi explicación, pero por toda la información encontrada y con la experiencia con otros casos similares, puedo concluir preliminarmente que este fenómeno posiblemente ha sido provocado por el alma en pena de Carmen, que al cumplirse el aniversario de su muerte en marzo, vuelve arrepentida por la calle donde años atrás fue conducida al ser arrestada. La única manera de poder comprobar lo que afirmo sería que se tomasen las medidas nuevamente durante el próximo aniversario de su muerte. Esperé hasta marzo del año siguiente. Estacioné mi carro en la plaza de recreo a las 10 de la noche. Saqué mi equipo para medir las ondas electromagnéticas, el termómetro digital de tipo láser y mi cámara.
Esperé pacientemente para ver si sucedía algo. A las 11:30 de la noche empezaron los perros a aullar en toda la calle. Sentí que la piel se me erizaba, algo raro en mí, pues estaba familiarizado con estos casos. La calle estaba desierta. Solamente había algunos perros realengos que ladraban y aullaban mirando hacia el centro. Corrían de un lado al otro, como si vieran algo caminando por el medio de la misma. Me coloqué en el medio de la calle mientras los aullidos de los perros se iban acercando, pero no pude ver nada acercándose. Tomé varias fotos para ver si captaba algo con la cámara, pero al mirar en la pantalla electrónica no observaba nada. De repente los perros pasaron corriendo por ambos lados de la calle. Justamente a la medianoche sentí una brisa fría tocar mi rostro. Miré el equipo para medir las ondas electromagnéticas y de 3 o 4 miligauss que subían o bajaban rápidamente. El termómetro digital marcó un descenso en la temperatura cuando lo dirigí a unos 3 pies de distancia en el piso de la carretera frente a mí. Volví a tirar varias fotos y no lograba ver nada. De repente sentí un empujón de frente. Cuando miré, allí estaba ella. Lucía transparente, no pude ver sus pies. La cámara se me cayó de la impresión, también el termómetro, todo mi equipo se vino al suelo. Retrocedí. Se me hacía difícil respirar por el frío que ella despedía. Inesperadamente levantó su mano derecha y me tocó por el hombro. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Entonces me vi transportado a otra época. Estaba caminando por la calle escoltado por unos guardias vestidos a la antigua. La gente me miraba con odio. Muchos me escupían la cara al pasar, pero no podía limpiarme, pues tenía las manos atadas a la espalda. Me sentí confundido al darme cuenta de que mi cuerpo no era el mío, era el de ella. Todo parecía como una película donde se sucedían muchas escenas unas detrás de otras. Me vi en una corte antigua donde los que decían ser mi familia me gritaban que merecía el peor castigo. Más tarde me vi en una cárcel donde los guardias me utilizaban y abusaban de mí. Las otras reclusas me trataban mal, ni me dirigían la palabra. Luego experimenté un cambio en la visión. Parecía estar flotando en el aire, y entonces vi la mujer arrodillada en una esquina de la celda, con lágrimas en los ojos y unos papeles en las manos que parecían ser oraciones religiosas. Escuché su voz que sollozando decía: «Dios mío, perdóname». Luego escuché otra voz muy fuerte que dijo: «Pasarás muchos años caminando por la tierra hasta que tus pecados te sean perdonados». Entonces observé cómo su cuerpo se iba doblando poco a poco hasta quedar toda jorobada y cojeaba al caminar por la celda. Llegaron unos guardias, la movieron con sus pies y al ver que no respondía la levantaron por los pies y las manos. La llevaron a un cuarto donde la metieron en un saco y de ahí la llevaron a un cementerio donde fue enterrada en una caja de madera de tablas frágiles y delgadas que se doblaban un poco por el peso de la mujer y que parecía se iban a romper en cualquier momento. La depositaron en una fosa y los únicos presentes en su entierro fueron el sepulturero y su ayudante. Ellos comentaban: «Ningún familiar vino a su sepelio, su tumba no tendrá nombre». Desperté en el piso, me levanté y unos policías venían caminando rápidamente hacia donde me encontraba. Al llegar, me preguntaron cómo me encontraba. Les dije que me sentía bien. Mi equipo estaba en el suelo. Al revisar mi cámara solo pude ver una imagen borrosa, como una nube en el medio de la calle.
El tiempo que estuve en el piso fue bien breve, pues al mirar el reloj eran las 12:10. Después de pasar por esta extraña experiencia, no volví a investigar fenómenos paranormales. Efrén F. Ríos Santiago nació en Aguadilla, Puerto Rico en 1955. Médico de familia, fotógrafo, artesano, dibujante, acupunturista y escritor. Estudió creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón. Tiene a su haber, además de trabajos y artículos científicos, la novela El Iniciado de 2012 y las colecciones de cuentos Fantasías del presente y del pasado de 2008 y Los cuentos de mi abuelo y otros cuentos de camino de 2002, de donde he seleccionado el cuento que he leído hoy y que también figura en la antología Literatura Fantástica en Puerto Rico, volumen 2, siglo XX hasta el presente, de Héctor J. Martel Morales.